En los videos anteriores hablamos ya bastantes cosas relacionadas a los vectores, y particularmente hablamos de los vectores I, J y K, que están asociados a los ejes coordenados X, Y y Z del sistema coordenado conocido como coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. La verdad es que este sistema coordenado es el más conocido, pero existen otros que debido a su construcción son mucho más apropiados de usar al encontrar cierto tipo de simetrías en el fenómeno físico, como por ejemplo podrían ser las coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, esféricas, coordenadas parabólicas y muchas otras. En esta serie de videos hablaremos de cómo entender y construir diversas cantidades de interés en geometría y física asociadas a estos sistemas coordenados como lo son los vectores unitarios, elementos de línea, volumen y superficie. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, en este video nos enfocaremos en entender un poco más de lo que bien conocemos como coordenadas cartesianas, y para lograr esto debemos hacer un par de definiciones que nos darán una idea un poco más geométrica de lo que típicamente usamos en este y en otros sistemas coordenados. Primero y antes de adentrarnos a estas definiciones, debemos mencionar que existen tres vectores unitarios I, J y K, los que nos indican el sentido positivo de los ejes X, Y y Z. Debemos recordar que cualquier vector unitario es un vector que tiene información de forma simultánea de la dirección y sentido de una familia de vectores que tienen exactamente la misma orientación pero distinta magnitud. Teniendo esta idea en mente, vamos a definir lo que se conocen como líneas coordenadas. Se sabe que cuando tenemos un espacio 2 o 3 dimensional, para generar una curva cualquiera bastará con tener un único parámetro libre que indica en base a qué se agregarán los infinitos puntos a unirse y que nos generarán una visión gráfica de nuestra línea. Entonces, si tenemos un sistema coordenado cualquiera caracterizado por las coordenadas u1, u2 y u3, podemos generar curvas asociadas a cada una de esas coordenadas, dejando libre una de ellas y fijando las otras dos. Y de esta forma, una línea coordenada es una curva definida por un punto de referencia que podemos caracterizar por esos parámetros en algún punto inicial que podemos llamar cero, al que se le permite modificar una sola de esas variables que definen el sistema coordenado. Como podemos elegir una de tres posibles variables independientes, veremos que se generan en cada punto tres líneas coordenadas que nos van a ayudar a interpretar la geometría del sistema coordenado. Entonces veamos esa definición con nuestro sistema coordenado rectangular definido por las coordenadas X, Y y Z. La definición de cada una de estas coordenadas es simplemente la posición en cada uno de los ejes con respecto al origen. Entonces pensemos en un punto cualquiera pero fijo, por ejemplo x0, y0 y z0, y en variar una de esas coordenadas. Por ejemplo, si variamos la coordenada x, nos daremos cuenta que se forma una línea recta que pasa por nuestro punto y es paralela al eje x. De la misma forma, si en vez de variar x lo hacemos con el eje y, se forma una línea recta que pasa por nuestro punto y que es paralela al eje y la idea es similar cuando se hace con la coordenada z. De esta forma, nos damos cuenta que podemos, de alguna manera, ver nuestro espacio a partir de rectas que son paralelas o perpendiculares entre sí, y es lo que nos lleva a la idea de que estas coordenadas son rectangulares porque generan rectángulos en el espacio. Y ahora, ¿para qué nos sirven estas líneas coordenadas? Estas tienen directa relación con los vectores unitarios y nos ayudarán a entender la forma en que los interpretamos. Volvamos a nuestro sistema coordenado general. Como habíamos mencionado, lo caracterizaremos a través de tres coordenadas u1, u2 y u3. Usando la transformación de coordenadas podemos construir el vector de posición, el que ahora no estará descrito en términos de x, y z, sino que lo estará en función de las variables u1, u2 y u3. Entonces, ¿cómo ver la forma en que cambia este vector de posición al modificar alguna de estas variables? Aquí es donde pensamos en las derivadas parciales. Nosotros sabemos que la aplicación de estas derivadas en relación a una variable deja a todas las otras sin modificar, o sea, las mantiene constantes, y nos mostrará la evolución de nuestra función a los cambios de la variable por la que se está derivando. Recordando un poco, eso es justamente lo que hicimos al construir las líneas coordenadas. Dejamos todas las variables salvo una sin modificar y variamos en esa variable en específico. Así, al cambiar nuestro vector de posición con respecto a nuestra variable, por ejemplo u1, veremos que el nuevo vector generado recorre de forma tangente la línea coordenada asociada a esa variable y de esa forma, al hacer el mismo juego con las otras dos, nos lleva a identificar tres vectores que son tangentes a cada una de las líneas coordenadas u1, u2 y u3, que son las respectivas derivadas parciales de la posición con respecto a esas variables, aunque estos vectores no son necesariamente unitarios ni perpendiculares, y si queremos una triada de vectores, bastará con normalizarlo. Para el caso particular de las coordenadas rectangulares, veremos en qué se transforma esto. Por ejemplo, el vector de posición es simplemente xy más y por j más z por k, en donde ya sabemos que las líneas coordenadas son paralelas a los ejes x, y z. Sabemos que el juego de coordenadas que define este sistema son x, y z,
por lo que para encontrar los vectores tangentes solo será necesario realizar las derivadas parciales con respecto a estas variables y obtenemos que el vector x, el vector y el vector z son justamente y, j y k respectivamente, y que para este caso en particular son vectores unitarios. O sea, con esto entendemos que los vectores i, j y k en verdad son vectores tangentes a las líneas paralelas a los respectivos ejes, y es por esto que nos entrega la dirección y sentido apuntando hacia la zona positiva en cada uno de ellos. Como último elemento a mencionar en este video, consideraremos los elementos de líneas que son segmentos infinitesimales que aparecen al cambiar levemente cada una de las coordenadas. Cuando se trabaja con varias variables y se busca el diferencial de una función que depende de varias, basta con tomar las distintas derivadas parciales y multiplicarlas por el respectivo elemento infinitesimal. Por ejemplo, si f es una función que depende de x, y y z, entonces su diferencial será el diferencial de f igual a la derivada parcial de f con respecto a x por el diferencial más la derivada parcial de f con respecto a y más la derivada parcial de f con respecto a z por el diferencial de z. Al aplicar esta idea al vector de posición, nos encontramos con un cambio infinitesimal el que estará asociado a los cambios en sus distintas coordenadas, que para el caso de nuestras coordenadas u1, u2 y u3 será la derivada de r con respecto a u1 por el diferencial de 1, más la derivada del vector de posición con respecto a u2 por el diferencial de u2, más la derivada del vector de posición con respecto a u3 por el diferencial de u3. Y como podemos ver, nuevamente aparecen los vectores tangentes a las líneas coordenadas, haciendo que el elemento de línea, el que es el cambio infinitesimal del vector en sus distintas coordenadas, quede expresado por dr igual a u1, que era nuestro primer vector, por el diferencial de u1, más u2 por el diferencial de u2, más el vector u3 por el diferencial de u3. Ahora, ¿qué forma tiene esto en coordenadas cartesianas? Como nuestras coordenadas son x, y y z, y nuestros vectores son y, j y k, se encuentra que el elemento de línea es dx por y unitario, más de y por j unitario, más de z por k unitario, el que se puede interpretar como tres posibles desplazamientos a una distancia infinitesimal en el eje x, que sería dx por y unitario, una distancia infinitesimal en el eje y, que sería de y por j unitario, y lo mismo en z, que sería dz por k unitario. Y bueno amigos, vamos a dejar el video hasta acá. En el próximo video hablaremos de cómo construir elementos de superficie y de volumen en sistemas coordenados en general, lo que nos dará las herramientas necesarias para estudiar en detalle los sistemas coordenados más conocidos, como son coordenadas polares, cilíndricas o esféricas. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video, suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudar. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.